En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Para participar dignamente de estos sagrados misterios, pidamos perdón a Dios de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. En un momento de silencio, pongamos nuestras intenciones y necesidades en manos del Señor. También pedimos por todos los sacerdotes vivos y difuntos, por el Padre Alfonso, por quienes han ejercido aquí su ministerio sacerdotal, por las vocaciones sacerdotales, misioneras, religiosas y a la vida matrimonial, por todas las ánimas de purgatorio, por todos los que han fallecido, por la salud de Jesús Aguilar Solano, Bernardo Pérez Recendis, por María Recendis en su cumpleaños. También pedimos al Señor por quienes se encomiendan a nuestras oraciones. Dios nuestro, que uniste a todos los pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede que quienes renacieron en la fuente bautismal tengan una misma fe en sus pensamientos y un mismo amor en sus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se le despegaba, todo el pueblo, asombrado, corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra: Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto? ¿Y por qué nos miran de ese modo, como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quienes ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en Él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre, al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación
y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías, que les estaba destinado, aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal, de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo: el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo. Y todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres, cuando le dijo a Abraham: tu descendencia será fuerte de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlo y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué admirable, Señor, es tu poder, aleluya. Qué admirable, Señor, es tu poder, aleluya. Qué admirable, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Qué admirable, Señor, es tu poder, aleluya. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, y todo lo sometiste bajo sus pies. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! ¡Aleluya! Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! ¡Aleluya! 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 Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los 2 discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan.
Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En su nombre se había de predicar a todas las naciones la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Jesucristo nuestro Señor, con su resurrección, nos ha alcanzado a Dios, de Dios, el perdón de nuestros pecados. Pues el Cordero inmolado fue encontrado sin mancha, sin tacha, puro, inmaculado y santo. Y en virtud de ese sacrificio, el Padre Celestial lo resucita y alcanza para nosotros el perdón de los pecados. Pero, ¿cómo es esto? ¿Cómo tiene que llevarse a cabo? Es donde nosotros le pedimos a Dios que nos dé su Espíritu Santo para que comprendamos las Escrituras y comprendamos que todo se cumple en Cristo. Esa comprensión de las Escrituras es comprenderlas no según nosotros, ni tampoco como se dice, según la Iglesia, sino comprenderlas según Dios, con el mismo sentido con que fueron escritas. Y así el Espíritu Santo que las inspiró sea el mismo Maestro que nos lleve a entenderlas.
para comprender que en Cristo todo llega a su plenitud. Y comprendiéndolas según el Espíritu Santo, ahora la Iglesia también las predique según el Espíritu Santo, con ese mismo Espíritu que fueron comprendidas, y así comprenderlas según Dios, y que la Iglesia, comprendiéndolas según Dios, entonces también las predique según Dios. Y este espíritu de entendimiento pedimos a Dios que se extienda sobre toda la Iglesia, que no comprendamos cada quien la fe según nosotros. ¿Cómo nos damos cuenta que no comprendemos las Escrituras? Muy fácil. Dice un refrán que de política, de fútbol y de religión nunca nos pondremos de acuerdo. Y eso significa que cuando nos acercamos a las Escrituras, nos acercamos desde nuestra posición y desde nuestro punto de vista. Porque las Escrituras están escritas bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero cuando cada uno de nosotros se siente inspirado por el Espíritu Santo y se pone a entender las Escrituras sin haber tal inspiración, entonces nunca se llegará a un entendimiento de la fe. Y entonces sí se cumplirá ese refrán, que de política, de fútbol y de religión nunca estaremos de acuerdo, porque nos sentimos inspirados cuando en verdad no hay una inspiración. Pero cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, entonces es el Espíritu de Dios que a cada uno de nosotros, desde nuestra situación particular, nos va llevando a la unidad en el entendimiento de la Escritura. Nos va llevando a la unidad de la interpretación de la palabra de Dios. Y nos va llevando a que, siendo una sola el entendimiento, la interpretación de la palabra de Dios, cada quien pueda aplicarla a su vida de modo particular. No se trata de que cada quien entienda la palabra de Dios a su modo particular y desde su situación particular. El entendimiento y el mensaje de la palabra de Dios es uno. Lo que sí se va haciendo es la aplicación particular. Así, cuando se hace un medicamento, es la misma fórmula para todos los medicamentos. Todos los frascos contienen lo mismo, pero el cuerpo lo va asimilando según su situación particular. No se hace un medicamento para cada quien, es el mismo, pero la acción del medicamento sí va siendo ya según cada quien. Y eso es
lo que a nosotros quizá nos falta para poder ponernos en unidad y poder entendernos en la fe, comprender el mensaje y ese mensaje después aplicarlo a nuestra vida, ya aplicarlo según nuestra situación. Y eso es lo que le pedimos a Dios. Nos ayude a comprender el mensaje para aplicarlo a nuestra situación particular. Y que cuando nosotros prediquemos la palabra de Dios, comprendiendo ese mensaje, podamos aplicarlo a la situación particular de los destinatarios. Y comprendamos que el perdón alcanzado por Cristo en su resurrección es para todos. Y que es la misma misericordia de Dios la que se nos da a todos. Pero ya esta misericordia en cada uno de nosotros trabaja de un modo particular. Ya trabaja de un modo según cada quien sus necesidades y según cada quien nuestra situación. Y así, que todos entendamos en unidad nuestra fe. Que todos entendamos en unidad la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que todos entendamos en unidad los misterios de nuestra redención. Y así, ya en cada uno, esta gracia vaya obrando según nuestra situación particular y según nuestra situación personal. Hermanos, Cristo resucitado nos enseña que la predicación de su palabra tiene que ser a todas las naciones, y la necesidad de volvernos a Dios para el perdón de los pecados y para predicar a todas las naciones no es según nuestro propio entendimiento, sino es según el entendimiento de Dios. Predicar su palabra según el entendimiento de Dios. Y en esa predicación y en ese entendimiento divino, saberla aplicar a cada circunstancia y a cada situación. Y la necesidad de volvernos a Dios, no para querer entender su palabra, sino para volvernos a Él en el entendimiento de su palabra. No decir primero qué entiendo yo, sino decir primero qué es lo que entiende Dios. No decir primero es que yo siento que Dios me dice, sino decir primero esto es lo que Dios quiere decir. Y tenemos que convertirnos a Dios para no querer entender cada quien lo suyo. Volvernos a Dios para entender y buscar comprender las cosas como Dios las dijo y como Dios lo entiende y como Dios lo ha hecho. Volvernos a Dios en cuanto al entendimiento de su Escritura
en cuanto al entendimiento de la fe y en cuanto a la comprensión de sus obras, para que así, volviéndonos a Dios, predicar el perdón de los pecados y hacernos también partícipes de su perdón y de su gracia. Orad, hermanos, para que este sacrificio de ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, acepta bondadoso estas ofrendas que te presentamos en agradecimiento por los que han renacido en el bautismo y para apresurar los auxilios celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro administrador diocesano Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de todos tus hijos que en Cristo han fundado una familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Concédeles que la gracia del día de su matrimonio se renueve a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
La paz del Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si yo hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás
y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Inclinemos nuestra cabeza para recibir la bendición. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemnísimo de la Pascua y compadecido de ustedes, los guarde de todo pecado. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad, aquel que los ha redimido para la vida eterna, con la resurrección de su unigénito. Amén. Que les conceda la comprensión de la Sagrada Escritura. Abra su entendimiento y su corazón para que comprendan los misterios de la redención, se gocen en ellos y de sus frutos. Amén. Que ustedes, que una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor, continuemos en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Gracias,